Vamos ahora a explicar lo que es el modelo de Lotka-Volterra. Lo que estamos tomando aquí como ejemplo es una situación en que no tengo una sola ecuación, tengo dos ecuaciones. Como lo vimos también ya en el sistema de dos cuerpos, son dos ecuaciones acopladas, pero aquí cada ecuación es independiente en sí. No es que se trate de un punto que lo estoy tratando de modelar en dos dimensiones, sino tengo dos parámetros independientes. En particular, las ecuaciones que voy a mostrar son, este modelo aparece en los años 20 del siglo pasado, en que una persona de nombre Volterra, Víctor Volterra, le piden ayuda en que tiene que explicar en un pueblo en Italia por qué razón de repente había un problema gigante en el mercado, porque resulta que de repente una especie aparecía como desapareciendo de peces y nuevamente después de un cierto tiempo reaparecía. Habían fluctuaciones y esas fluctuaciones tenían preocupados al pueblo qué es lo que estaba pasando con las poblaciones correspondientes. Y Vittorio Volterra se dio cuenta de que se trataba de un problema en que las poblaciones que estaban alternando eran la de presas, peces que eran presas de otros peces y peces que eran predadores, que predaban sobre las presas. Y en consecuencia, de repente algunas poblaciones estaban más grandes y decimaban a la otra y en consecuencia después la otra estaba más pobre y a su vez había un acoplamiento. Y él descubrió que había un proceso químico que había estudiado Lotka, que es otro personaje que había ahí estudiado las ecuaciones para describir unos procesos que eran autocatalíticos, eran procesos químicos en que el sistema cambiaba de estado y el cambio gatillaba volver otra vez atrás. O sea, el sistema estaba permanentemente oscilando. Y un ejemplo, lamentablemente no pillé los datos originales de los peces, pero aquí hay un ejemplo que viene del Canadá, que tiene historia desde 1845, la cantidad de linces y liebres. Y aquí observamos justamente que las liebres, que es la curva continua, y el lince, que es la curva, hay fluctuaciones. Y aquí estamos hablando de miles, o sea, aquí hablamos de 160 miles, y aquí tenemos 20.000, ya sea linces o liebres. Y si miran acá, esta parte es más pareja. Probablemente esta parte aquí más antigua tenemos problemas de medición, tenemos problemas de que la gente cazaba todavía y hay participación del ser humano en esto. Pero acá en esta parte acá es bastante más ordenado. Yo aquí de repente tengo que la población de las liebres crece y eso hace que también la población de los linces crezca, porque resulta que los linces tienen más para comer. Pero si los linces existen en mayor cantidad, se comen las liebres, con lo cual la población de las liebres decrece. Y cuando tengo muy pocas liebres, eso arrastra a los linces otra vez no tienen ya suficiente para comer y pierdo nuevamente linces. Y después con eso, cuando hay pocos linces, ahora son las liebres las que pueden recuperar. Y esta oscilación va periódicamente repitiéndose. Y la idea es entonces modelar esto, este tipo de comportamiento. Miremos primero las presas. Yo puedo decir que la cantidad de presas que yo voy a tener va a ser proporcional, esta es la constante alfa, a la cantidad de presas que yo tengo, porque sencillamente si tengo muchas, van a procrear mucho y en consecuencia va a haber muchas más presas. Las presas procrean en función de la cantidad de presas que hay. Ellas supongamos, tienen una disponibilidad, qué sé yo, están comiendo granos, pastos, lo que sea, por ejemplo, las liebres comen y que siempre hay, o sea, no es un problema que ellos tengan que batallar contra una población que vaya a decrecer, así que vamos a suponer que los pastos están siempre verdes y siempre presentes y no hay problema de ese tipo, en consecuencia ellas siempre encuentran alimento, así que no repercute el alimento directamente en la procreación, sino sencillamente el número. Así que esta sería la ecuación para modelar el crecimiento de una población de liebres, por ejemplo. Ahora, en el caso de los predadores, también pueden crecer o crecen, pero aquí es más complejo, porque resulta que pueden crecer solamente si hay suficiente alimento. Así que el modelo más simple es que el crecimiento de, de los predadores va a ser proporcional a cuántos predadores hay, porque eso va a ser importante, porque si tengo pocos no van a poder tener muchas crías, pero ellos van a poder solamente procrear o van a sobrevivir las crías en la medida que tengo hartas liebres, así que lo tengo que multiplicar por la población. Si este fuera cero, no se va a poder procrear. Sencillamente la cría va a morir directamente porque no tiene alimento. Y si hay muchos, obviamente este va a ser un crecimiento mayor, aunque tenga pocos voy a tener mucha descendencia porque van a sobrevivir todos, etc. En consecuencia, el modelo más simple es la multiplicación. Ahora miremos la otra parte del cuento, las muertes. Las presas
mueren en función que tengo muchos linces, o sea, muchos predadores. En consecuencia, en este caso, aquí depende del producto. ¿Cuántos van a desaparecer? Ok, proporcional a cuántos tengo, pero también proporcional a cuántos predadores tengo. Si no hay mucho predador, prácticamente va a costar de que los pillen, en consecuencia van a ir más lejos, más tiempo, y van a haber más. No llego a modelar el hecho de que mueran por viejo, sencillamente porque normalmente son cazados, porque cuando son más viejos son más fáciles de cazar y en ese minuto van a ser cazados. Así que aquí estoy modelando directamente, solamente considerando el hecho de que depende de la población de predadores la cantidad que tengo. Y en el caso de los predadores, sí es la muerte natural, porque ellos no van a morir por sencillamente el tema de, de ser cazado a su vez, sino sencillamente va a depender de la población. Y la muerte es en función proporcional a un delta a la cantidad que tengo de predadores. Y ahora puedo armar con eso el modelo básico en que yo digo, ok, si yo tomo estas dos, los que agrego menos los que quito, esta va a ser mi ecuación para la presa. Las presas aumentan o disminuyen, varían en el tiempo en función de cuántas hay, crece, y se reduce en función de cuántos predadores hay y presas hay. O sea que este es el término que acopla las dos poblaciones. Si este es mayor que este de acá, va a crecer. Si hay pocos predadores, va a crecer. Si hay muchos predadores y este supera este de acá, el número va a ser negativo a la dependiente y en consecuencia va a decrecer. O sea que aquí yo puedo encontrar, y podría haber teóricamente un equilibrio. Si el alfa menos beta multiplicado por n, porque el n mayúscula lo podría factorizar, si el n minúscula es igual al alfa partido por el beta, obviamente en este caso esto es cero. Pero es inestable porque cualquier fluctuación me va a sacar del sistema. Y la otra ecuación, lo mismo, miro la población de cómo aumentan los predadores, que va a depender de esta multiplicación, y miro cómo se disminuyen, depende de la población, y obtengo esta segunda ecuación que tiene este término acoplado. ¿Okay? Lo que hay este beneficio de esto es la perdición del otro. Así tengo dos ecuaciones y puedo ahora estudiar estas dos ecuaciones numéricamente para poder entender estas fluctuaciones. Esto es el modelo, estas dos ecuaciones, esta ecuación y la anterior, es lo que se denomina el modelo de Lotka-Volterra. Las ecuaciones vienen originalmente de Lotka, que lo hizo para un proceso químico, y Volterra, que lo aplicó a los peces. En consecuencia, hoy día llevan ambos nombres, porque Volterra reconoció que él no era el autor de las ecuaciones, pero sí la aplicó exitosamente para poder estudiar estas poblaciones de los peces en el Adriático en 1920 y tanto. Ok, vamos ahora a la solución de este sistema de ecuaciones en forma numérica para poder entender el comportamiento.